Ya estamos transmitiendo en vivo, ya estamos en el episodio 7 de este Tao del Tarot, donde hoy vamos a estar hablando de este maravilloso tarot llamado Tarot Tot, donde nos van a estar explicando de una manera maravillosa a lo argentino, acá con mate y distancia social, de qué se trata y de qué vamos a estar hablando. Alejandro Horstman nos va a estar diciendo todos los secretos de este mazo que es tremendo y que me parece que tiene un montón de cosas que nos pueden ayudar a entender un poco más lo que es el tarot. Mañana vamos a estar hablando del portal 555, así que aquellos que se quieran ir sumando, mañana vamos a estar todos los secretitos de cómo nos impacta este portal 55 que se nos está viniendo encima, cómo calcularlo, cómo no calcularlo, cómo dejarlo de calcular. Pero bueno, hoy vamos a hablar del Tarot Crowley. Pasado va a estar Alejandra, que nos va a estar hablando de los cómo sanar con oráculos, y finalmente el viernes creo que Tarot y diversidad. Esa va a ser la semanita movida que tenemos acá. Así que bueno, ahí se conecta Alejandro. A ver, espero que salga todo bien. Todo preparado acá para batallarlo a preguntas. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Espero que todo nos acompañe. Mando saludos, gracias a todos los que se están sumando de manera violenta. ¿Cómo está Vanessa Marovín? ¿Cómo está Melissa? Están las de siempre. Hola, Buenas, ¿cómo ¿qué tal? va? ¿Cómo Darío? Bien acá con el mate. A mí recién me tocaron el timbre, a ver, pará, porque... Sí, eh, tranquilo. Que te hagan el sí, mate, no hay drama. mientras se va conectando la gente, veo si alguien le abre mi visita. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo, todo bien. Les estaba contando, pasando el chivo de lo que iba a haber mañana, pasado y pasado. Así que bueno, y que íbamos a hablar del tarot todo. Hay mucha gente que yo sé que se conectó. Mira, que tengo acá la carta de. Voy haciendo el Acá. seguimiento de las cartas, de las emisiones por carta, ¿viste? Entonces es la emisión Ah, sí, 7, sí. vamos con el carro, ¿no? Y mañana vamos a estar hablando del portal 555, así que bueno, nada, nos acompañarán. Bueno, Bien. Ya eh, estoy. sí, sí, tranquilo. Anda, anda tranquilo, no hay ningún problema. Bien, mientras se va conectando la gente, las preguntas que puedan ir haciendo en cuanto a lo que estamos hablando, estaría bueno que las vayan transmitiendo y que sean preguntas constructivas con respecto a lo que hablamos. Les recuerdo a la gente que no respondemos preguntas de lo que viene siendo el destino y la aventura de No, nadie, porque la idea es hacer justamente si vivos no, bueno, instructivos más que que paguen la vivos. consulta. Claro, que vengan es lo que digo yo, que vengan a la consulta. Aparte a la gente le encanta exponer su vida, ¿viste? Y te ponen fecha de nacimiento, hora, nombre, incineran a la persona en cuestión. Es tremendo. No es la idea hoy. Claro. No, 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 Pueden sí, hacer no es la idea preguntas relativas a no lo es que la idea vamos a del hablar, vivo, obviamente. Pero no es la no, idea la ni verdad del vivo no. de hoy ni de ninguno de los vivos del ciclo, así que no tengas ningún problema, pero era claro porque como vamos a estar mostrando cartas todo el tiempo, la gente por ahí entra de colgada y ve cosas. Sí, sí, Bien, sí, yo claro. preparé muchas cartas. Quiero contarles que las voy a mostrar al reverso, porque generalmente las cartas son de un tamaño considerado. Yo uso una versión más chiquita porque no me da la mano. Es una de las cartas que más uso. Y me interesa mucho el tarot Crowley por la simbología que tiene. Yo lo conocí gracias a haber estudiado el tarot Madre Paz, que es este tarot que está acá, que es redondo, que es distinto, que es como más aniñado, tiene otros. Pero el tarot, ¿por qué lo conozco a partir del tarot Madre Paz? Porque hay ciertos choriceos que ha hecho Vicky Noble con respecto a eso. Te voy a mostrar algunos, a ver si te suena. Por ejemplo, la combinación de cartas, Ajá. si logras identificar de dónde sacaron estas Sí, la cartas. estrella ha de ser seguramente la que está la diosa Nuit. Yo no conozco el Madre Paz, es un tarot con el que la verdad nunca trabajé. Lo conozco, sí, así de vista, pero Sí, nunca sabés lo, que lo qué. indagué. Bueno, ¿Es para la que te estrella, busco la la diosa carta. Nuit? Fue choriceado prácticamente de acá. Ah, el juicio. Claro, tomó del juicio. Ojo, porque, a ver, ahí hay algo confuso porque justamente la diosa Nuit en realidad está asociada con el arcano 17.
¿Mm? Y para Pero, que no encuentro el sol, porque en el sol aparece ay, perdón, aparece el simbolismo astrológico que recorre alrededor de... claro, en el TOT vos tenés los 12 signos zodiacales alrededor de la carta, Exactamente. aludiendo al tránsito solar durante el año en la rueda zodiacal. Sí, sí, se cortó. Son cartas, a ver, Madre Paz, ahí nos dicen que es más orientado a lo femenino. Sí, sé perfectamente que es orientado a Sí, lo sí, femenino sí, porque, bueno, estoy al estudié con tanto Vicky de eso. Noble. O sea, sé muy bien cómo es el tema. Por eso también sé muy bien las cartas en las que ella se inspiró para poder hacer bien la rueda de lo que está haciendo. Ahora, hay otro más o menos conocido. ¿Cómo decir? ¿Qué dice? Para que están comentando cosas interesantes. Que se llama Tarot Universal. Que, por ejemplo, viste que Crowley cambia dos cartas, y yo ahora te voy a dejar explayar un poquito en eso, que es una es el La juicio, que le pone el justicia ajuste, y otra es y la la lujuria. lujuria, que en realidad es el ajuste en el tarot de Tot. Bueno, ahí hay todo un tema. Digamos que es una de las Pero cosas para que que, antes de caracteriza o terminar, diferencia. en el universal, fíjate, también le pone el deseo, Ujú. y le pone el karma. Bien, ¿y qué puso? Como una especie de Dakini, ¿no? En el deseo, Lo pongo de más cerca, diosa, de la claro, tibetana. donde tanto al derecho como al revés es igual. ¿Esa es cuál Dando a en el entender, universal? ¿cómo? ¿Esa cómo se llama en el universal, dijiste? Karma. Karma. Ah, ok. Y la otra, la que es como la de la lujuria. Estas son las taras y Esa. le pone deseo. Claro, es como una especie de Dakini. Que Sí. tienen que ver en el tantrismo tibetano con ciertas diosas muy sexuales que danzan. Sí, sí, sí. Ya veo por Sí, él tiene dónde toda una agarró eso. formación tibetana. Perdón, recién un comentario decía que el tarot Madre Paz es para trabajar mujeres, pero que también pueden trabajar hombres. Yo hasta donde sé, biológicamente soy hombre, y hace prácticamente 15 años que estudié con Vicky Noble. Imagínate que si hubiese sido exclusivamente femenino, ni siquiera me hubiese aceptado para estudiar. La cuestión es la siguiente, es un poco que tenemos que centrarnos en la simbología, que es lo que me interesaría que poco te explayes, porque una carta que a mí me llama mucho la atención es porque la fuerza es llamada deseo o es llamada lujuria, o bueno, en este caso lust. The Last. ¿No? La palabra en inglés es last, que muchas veces cuando uno compra el mazo traducido al español le pone el deseo. ¿Mm? Que en realidad, porque sabe inglés, no es la traducción exacta. La Ay, se traducción más corta. exacta es lujuria. ¿Mm? Ahora, ¿por qué él hace este cambio? Yo considero los cambios que hizo Crowley respecto a los nombres de cartas, la mayoría son muy acertados. ¿Mm? En el caso del arcano, en este caso es el 11 para el TOT, cuando en el sistema del White es el 8, que ahora voy a Sí, el hablar del por descendente. qué. No sé si jugar si adecuado o inadecuado, lo adapta a su sistema filosófico o a su sistema cosmogónico, porque en realidad, esto lo hablábamos el otro día cuando hablamos del tarot egipcio, ¿te acordás? Que yo te decía que Sí. para entender bien un mazo hay que ir al marco teórico del autor, ¿no? De dónde sacó toda su simbología. O sea, porque uno puede ver un montón de cosas en un mazo. De hecho, a mí lo que me pasa bastante cuando escucho gente hablar del Toto, o incluso del Rider White, bastante, eh, vuelcan sus propias impresiones, ¿no? O interpretaciones de qué es lo que ven, pero sin ponerlo en contexto de, ok, ¿qué es lo que sabía White? ¿Qué es lo que White estudió? ¿Qué es lo que Crowley sabía? ¿O de dónde tomó Bueno, es su muy interesante sistema lo que vos decís, conceptual? porque cuando yo digo que, bueno, por ahí uso el tarot Crowley y demás, y te dicen, no, porque, bueno, es diabólico o tiene esta cuestión de matar gallinas y esparcir sangre. Y la gente cree, por otro lado, que lo
como es que el tarot white, digamos, es mucho más tranquilo, cuando en realidad la simbología white quizás es un poco más compleja todavía, escondida tras un manto de floricienta, como digo yo siempre. Entonces por ahí esa cuestión también se tiene que tener en cuenta. Exacto. Entonces, para entender bien la fuerza, o en el caso la carta renombrada como la lujuria, hay que entender quién es La el música, para los que personaje no la que conocen, representa. ¿Mm? Está muy bueno lo que uno puede estar o no de acuerdo con la visión de Crowley. A mí hay muchas cosas de él que me encantan, que pienso que son aportes geniales, y hay muchas otras cosas con las que no estoy de acuerdo. Y esto cuando enseño tarot lo digo, lo enseño tal como se dio, pero yo tengo mi opinión propia de unas cosas con las que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, con el cambio de letras que hace en un momento entre la estrella y el emperador. Pero eso es sí otro hace tema. como un cambio. Hace un cambio de letras, cambia la letra Hey por la Sadí, lo Sí, cual tiene una historia y tiene una justificación. A mí personalmente no me satisface. Pero el caso de esta carta es interesante porque él toma un personaje que es parte de la cosmogonía de Telema. Telema, digamos, es la nueva religión, entre comillas, que él canaliza en 1904 cuando viaja a Egipto. Hace un ritual en el cual, bueno, le bajan ciertas santidades y le empiezan a dictar un libro, lo que después es el libro de la ley. Estoy contando así a grosso modo, los que conozcan bien la historia no me piden con nada. Entonces él recibe esta revelación, ¿no? El libro de la ley, para los que practican la filosofía o la religión de Telema, es como una especie de libro sagrado. No es válido compararlo con la Biblia, pero digamos que los telemitas tienen una serie de textos sagrados de Telema, de los cuales el más importante es el Libra Legis o el libro de la ley. En un momento le dicen que todos sus atus arcanos, son correctos, pero que Sadi no es la estrella. Entonces él se queda varios años dándole vuelta a esta cuestión, hasta que finalmente decide trocarla, hacer un enroque entre la letra del emperador y de la estrella. ¿Por qué? Porque él observa que también está esta variación numérica en la versión francesa y en la versión inglesa del tarot, en la cual la justicia, la versión inglesa es el 11 y en la versión francesa es el 8. Entonces dice, bueno, si el cambio numérico está hecho en estas cartas, el cambio de letras lo tengo que hacer en las que son las opuestas zodiacalmente a esta. La estrella es Acuario, la fuerza es Leo. El emperador es Aries, la justicia es Libra. Entonces hace esa especie de cambio, de enroque, hace como un loop en el zodíaco, en donde por un lado cambia sí. el número y por el otro cambia la letra. Entonces ahí a él le cierra el sistema según el Libra Legis o según el libro de la ley, porque Sadi deja de ser la estrella. Ahora, si tiene coherencia que el emperador sea la Zadí y la estrella sea la Hei, ese es otro tema. Y ahí es donde para Sí, mí hace también, un poquito. si entramos en el campo de lo simbólico, por ahí es lo que tendríamos que entender, que cada uno ha entendido los símbolos desde cualquier lugar. Es muy interesante lo que vos decís porque él como que busca cierto equilibrio dentro de esa vuelta de tuerca que le da, y bueno, también nace como contrarrespuesta a lo que se venía haciendo, que cada uno hacía su propio mazo, viste que en aquel entonces era muy docto tener su propio mazo dentro de su grupo de Sí, estudio, sí, y eso por su estaba y buenísimo. Crowley no iba a ser menos, ¿no? con su No, pero enorme ego claro, no podía no. ser menos. Una persona, una persona que tenía también una vida muy interesante, algo muy parecido a lo que podríamos comparar acá en Argentina con Lamborghini, por ejemplo, el poeta, que tenía una vida, quizás sin conocer o conociéndolo, no sabemos, porque nunca lo ha citado, pero que ha hecho una vida, justamente hoy repasando un par de cosas, digo, esto me hace como acordar a Lamborghini, y que tiene mucha cuestión así excéntrica. Pero hay otra Sí, carta que a sí. mí me llama mucho la atención, que es una carta que desconcierta a todo el que hemos agarrado el tarot por primera vez y vemos esto y esperamos encontrarnos con algo, y nos encontramos con el león, ¿no? Una persona transparente que viene caminando desde el confín del infinito, trayéndonos. Tiene una explicación atada
otra imagen esa carta. Esa imagen que Crowley la rebautiza como el eón, primero hay que entender qué es un eón para Crowley. Eón es una palabra que viene del griego y que en general se aplica para largos periodos de tiempo, pero que no solamente implica tiempo, sino que implica cierta deidad o entidad gobernante, una especie de arconte o gobernante de ese periodo de tiempo. Crowley hablaba de 13 eones. Él habla de un primer eón que surgió, que en realidad esto es bastante coherente con el desarrollo histórico del hombre, ¿no? En este primer eón, que era matriarcal, era llamado el eón de Isis, que está Esto es lo que asociado se más a la traduce, época de la edad de piedra, perdón, la edad de se bronce. traduce a esta nueva lengua así espiritualosa que se está dando vuelta, que sería esto, ¿no? Eones de tiempo y esto que viste ahora todo el mundo Eras, no sabe lo la que es, pero nueva lo era. usan. Sí, Ya se empezaba a hablar de estas cosas en ese entonces. Pensemos que esto estamos hablando entre el periodo de tiempo del desarrollo de Crowley y el video. A ver, su actividad empieza desde que se inicia la Golden Dawn en 1888, más o menos hasta 1947, que es cuando él muere, estuvo activo hasta ese entonces. Entonces, ahí en esa época también se da todo este boom, empieza la nueva era o el New Thought en Estados Unidos, que es como la proto New Age, y estaban como muy con este tema de las eras y relacionado también con el año cósmico y todas estas cuestiones, surgió el concepto de la era de Pisces. Él no lo inventa, él lo toma de otros lados esto, pero él lo adapta a su visión de la mística o a su visión de la magia y dividen estos 13 eones, este primer eón de Isis que te contaba, que es la antigüedad de piedra, la de bronce, después un segundo eón donde es patriarcal, es el eón de Osiris, y que esto lo podemos observar en la historia porque nos damos cuenta que algo pasa en los mitos más antiguos, que en un momento las diosas empiezan a perder protagonismo y lo empiezan a ganar los dioses masculinos. Entonces este es el eón de Osiris. El león de Osiris termina, según Crowley, y empieza el de Horus. Horus es el hijo de Isis de Osiris, como madre, padre e hijo, y el vengador de Osiris a su vez, que es el león de Horus, y acá es donde se va a equilibrar, ¿no? Supuestamente lo matriarcal y lo patriarcal, para dar lugar a un equilibrio entre estas cuestiones, que según él es él el que lo inaugura, ¿no? De alguna manera él marca el punto de esta nueva era cuando canaliza el libro de la ley. Hay que tener en cuenta que Crowley tenía un ego bastante grande, lo cual en realidad no es malo de por sí, pero bueno, en el caso de él ya rayaba a veces un poquito la megalomanía. Sin embargo, eso no quita mérito a muchos de los activistas. Por eso el eón, la idea de eón en particular viene de ahí. Si nosotros lo trasladamos al juicio, como lo conocemos, nos vamos a dar cuenta que el juicio no solamente habla de un despertar de los muertos, sino que está hablando de una cuestión colectiva. Si nosotros vemos la carta del juicio clásica, vamos a ver que siempre es un grupo familiar, un niño, un hombre, una mujer, los que aparecen ahí, como sí. si ya no fuese solo un despertar individual, sino que está hablando de algo más colectivo, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con la comunidad, y el juicio, que está asociado al fuego, nos alude a eso, al despertar del hombre, incluso si nos vamos a las raíces históricas con el descubrimiento del fuego, que es donde empieza a cocinar sus alimentos, donde se empieza a reunir alrededor del fuego, empiezan a hacer las primeras comunidades. Entonces esta idea del león en el Tot es la idea de una nueva era renovadora. Y esa imagen particular que él pone viene de La vuelvo a una estela mostrar. egipcia, esa misma, que está en el Museo del Cairo. La historia cuenta, a veces es difícil saber hasta qué punto es romantización y hasta qué punto es historia, pero bueno, como a veces yo digo, no importa si es verdad o mentira, lo que importa es que la historia sea buena. En este caso lo que se nos cuenta es que Crowley, cuando viaja con su esposa, Rose Kelly, a Egipto, ella tenía dotes mediúnicos, esto es justo antes de canalizar el libro de la ley, ¿no? Y en un momento le dice que Horus lo está llamando. Entonces él, descreído, porque no era un tipo que se creyera cualquier cosa, tenía como una visión muy racional de todo esto, sobre todo por su formación en el Golden, le dice, bueno, a ver, la llevo al museo, a ver, mostrame cuál es Horus. Ella no tenía idea de egiptología ni de nada, ni siquiera tenía idea de ocultismo. Pero tenía dotes mediúmicos, qué raro, ¿no? Justo buscó una mujer con dotes mediúmicos Claro, para... alguien normal, claro. Sí.
En fin, la lleva al Museo del Cairo y le dice, mostrame a Horus. Y ella le señala una pieza en particular. Me gustaría poder mostrarle las imágenes en la compu. Si quieren buscar, los que están viendo, busquen Estela de la Revelación, o Estela de la Revelación Crowley, y van a ver que hay una especie de lápida, tiene forma de lápida, donde se ve por detrás o por arriba, porque los egipcios dibujaban en dos dimensiones, ¿no? Siempre de costado, se ve Sí. a Nut, a Ra-Horkuit, que es una forma de Horus, una fusión entre Horus y Ra, en el centro, entronizado, delante de él el sacerdote egipcio en el cual se puso esta estela en su tumba, que es el sacerdote Ankanakonsu, y algunas otras cosas más, el disco solar alado, rojo. Entonces, ¿él qué hizo? Para tomar esta carta, dibujó la estela de... No la dibujó él, esto hay que aclarar. Crowley no tenía ni por lejos esos dotes artísticos. Si bien pretendía ser artista, la verdad que la pintura no era lo que mejor se le daba, al menos según mis cánones estéticos. No era un buen artista, Crowley, hablando en lo plástico. Por eso Frida Harris es la encargada de hacer el mazo, y lo Una hace de una pregunta manera que tengo. cabal. Para mí es increíble el pincel de Frida Harris. Hay que darle el mérito porque, por Dios, Hay muchas cosas para es un... preguntarte con respecto a esto de puntual de Frida Harris, que me parecen sumamente interesantes para que también se cuente y se mitifique o se saque un mito con respecto a esto. Primero, ¿qué es cierto que ella murió atemorizada pensando que hasta que no descifren bien todo lo que tenía dibujado y escrito el tarot, ella no iba a ser libre? ¿Qué hay de cierto que ella pactó con él que él no haga magia mientras ella estaba haciendo el mazo? Que bueno, él muere en el medio del proceso de que el mazo, eh, antes que el mazo, o él escribe el libro, tengo entendido, él se muere y ella no había terminado el mazo. Pero las cartas que él llegó a ver se las hizo, llegó a dibujar hasta 8 veces, creo, porque a él no le Sí. convencían los dibujos. Y también otra pregunta, y también referida a Crowley, ¿qué es cierto en todo lo que se contaba? Porque uno agarra un libro del Marqués de Sade y hay comprobaciones de que todas las orgías que se pegaba, todas las cosas que hacía, todo. Uno agarra un libro, una biografía de Lamborghini también, y bueno, eran cosas terribles. Ahora, Crowley, ¿realmente es así o fue realmente como romantizado, como él romantizó Egipto y se lo llevó más arriba? Está bien que si hoy hubiese un Crowley, digamos, en vida, creo que nadie le daría bola porque sería un pelotudo más que está dando vuelta por ahí, digamos, ¿no? Pero en aquel Pero en entonces, la época animarse a hacer todo victoriana lo era que... otro el tema. En la era Claro, victoriana era estamos hablando distinta de la otra cosa. época. Entonces, volviendo, esa historia Harris-Crowley me resulta sumamente interesante. De hecho, Crowley y Harris mayormente lo hicieron por correspondencia. Esto fue en un periodo de aproximadamente 5 años que cruzaron cartas. Se terminó de bocetar el mazo antes de que Crowley muriera, o sea, ya ella tenía todo. De hecho, ya se habían aceptado los bocetos y demás. El mazo recién se edita externamente en 1972 aproximadamente, porque todo lo que es material de Crowley quedó bajo herencia por los derechos bajo la OTO, lo que es la Ordo Templis Orientis, que no es una orden que inventó él, ya venía de antes, y él digamos que la telenizó, por decirlo de alguna forma, y quedó a la cabeza de esta para las Américas y Anglia. Entonces, todo esto quedó como circulación interna hasta más o menos 1972, cuando se editó por primera vez el mazo al público. Ahora, es muy interesante lo que preguntás respecto a las condiciones que le puso Frida Harris. Sí, se dice que Frida Harris, en realidad Frida Harris era discípula de Crowley. Ella estudiaba y practicaba la magia junto a él. Ella entró en contacto por el lado de la comasonería. Ella era una comasona muy activa, como muchas mujeres en Inglaterra. Eh, y bueno, tenía también su fuerte carácter. Frida Harris era una mujer con mucho temperamento y no se dejaba manipular tan fácilmente por Crowley como otros de la gente que lo rodeaban. Entonces Crowley tenía un especial respeto por ella. A pesar de lo que uno pudiera pensar, un tipo con el carácter de Crowley era quizás más tendiente a que le caiga bien la gente que no era completamente condescendiente con él, como que los seguidores
ciegos. Porque en parte mucho de la filosofía de él va por ese lado. Ahora, lo que vos preguntás de Crowley como personaje, que es cierto, que es mentira, es como diría el abuelo Simpson, un poquito de esto, un poquito de aquello. Era un tipo que para la época, a ver, un tribunal inglés lo declaró el hombre más perverso del mundo, con lo cual él yo creo que se fue con una sonrisa de oreja a oreja, porque le encantaba llamar la atención, le encantaba generar escándalo, muchas veces que lo entrevistaban o que escribía cosas, le gustaba trolear a la gente. Por ejemplo, una vez le preguntaron qué se necesitaba para evocarle un demonio. Entonces el tipo habló sobre que había que poner sangre de niño en las puntas del triángulo evocatorio y cosas por el estilo. Entonces la gente ¡ah! Estaba troleándolos. Estaba troleándolos. No era verdad lo que estaba diciendo, pero le encantaba. Pero sí es cierto que era una persona muy libertina, muy libertina, porque de hecho parte de su filosofía tiene que ver con romper los propios tabúes, las propias limitaciones, los condicionamientos. Telema en sí tiene mucho de shock en su método, de ir contra lo establecido. Después de todo, la frase o el leitmotiv de Telema es: haz tu voluntad, será el todo de la ley, el amor es la ley, el amor bajo la voluntad. Lo cual en general está muy mal entendido, y los primeros que en general lo malentienden son los telemitas. No quiere decir hacer lo que se te cante, hacer lo que quieras. Claro. La idea de la voluntad es mucho más parecida quizás a la idea del Dharma en Oriente. Esto de cuál es mi misión en la vida, qué es lo que mi yo superior me pulsa a hacer, a completar, a cumplimentar. Tiene como una cosa heroica de fondo, está muy bueno eso. Pero cuando se lo entiende con hacer lo que se te cante, primero tenés que descubrir tu voluntad para poder aplicarla. O sea, descubrir la voluntad es algo que puede llevar prácticamente toda una vida. Entonces, cumplimentarla es algo que también cuesta mucho, y más si no sabes cuál es. Hay todo un mito, hay todo un mito, ¿no? En esto bueno, quienes están en toda esta onda, estamos hablando de la década del 70, 60, porque todo lo que fue 80, 90, acá, viste, como que no llegaba, los 90 fueron la muerte, y nosotros empezamos todos, te incluye a vos también, porque somos de la generación, a comer todo esto a partir de lo que fue, ¿no? El canal infinito, ¿no? Donde se empezó a abrir todo esto y donde empezamos a ver que eso existía. Porque como estar en Argentina también nos condiciona muchísimo. Hoy decimos, ay, no, yo tengo tanto de experiencia, y no me dan los años para decir la cantidad de años de experiencia que uno pueda llegar a tener, porque no había acceso a eso. Pero, ¿te acordás fuera del documental Magia? El documental Magia, sí. Yo lo he visto, sí. Había gente muy interesante que después me terminé peleando con esa gente, pero fuera yo conozco a varios que aparecen hablando de... no voy a dar nombres porque es muy de puterío, pero sí, estaba el documental Magia, que está subido entero en YouTube si lo quieren ver. Después te comentás por privado. Después por privado te cuento, sí. Pero digo, a eso, digamos, se decía, no, Crowley no, porque había también un documental de tarot donde la misma persona que estaba en Magia, que es la que no quiero nombrar, y que estaba en el documental de tarot, trabajaba con el tarot Crowley. Ya di mucha información. Y decían, no, Crowley no, porque es diabólico, que qué sé yo, no esa persona, sino la gente que consumía esto, ¿no? Pero después, esa misma persona terminaban usando lo que es el tarot de Osho, que el tarot de Osho, si alguien vio el documental Will Country, ¿no? O sea, no difiere mucho de la moral sexual a la cual se le estaba cuestionando a Crowley, de la que progonaba Osho, ¿se entiende? Me quedo con Crowley, ¿sabes por qué? Por la simple razón de que Crowley nunca se pintó como un ángel de luz, ni como un ser de paz. Pero aparte, yo me quedo con Crowley por algo más profundo. Yo me quedo con Crowley por algo más profundo que tiene que ver con el conocimiento. Cuando hay conocimiento, Además, cuando hay estudio, cuando hay búsqueda, cuando hay bibliografía atrás, digamos, la cosa es distinta. Ahora, si vos venís en el nombre de la paz, del amor y de un montón de cosas que no están sustentadas más que por el dinero, no está bueno. Es un arsenal guardado. El arsenal guardado. Los que no vieron ese documental, mírenlo, porque es realmente revelador ver y entender un montón de cosas que estaban pasando. Pero
En la nueva era, todo esto, y te voy a nombrar a alguien que me vas a tirar con algo desde allá, quien se arroga toda esta circunstancia que tiene que ver con lo sexual, y fíjate qué punto de encuentro te estoy haciendo con 3 mazos de carta, es Alejandro Jodorowsky, que viene Sí. con toda esta cuestión sexual y qué sé yo, como a reversionar las energías interiores. Opinión. No, bueno, a ver, al margen de Jodorowsky, lo que pasa es que también Crowley, para todo el movimiento de los 60 y los 70, fue un ícono. No solamente fue un ocultista sobresaliente, sino que fue un ícono pop en algún punto. A Sí, ver, aparece en la tapa de Sgt. Pepper de los Beatles. sí, Ozzy aparece. Osbourne tiene el tema, Mr. Crowley. Fue el primero que empezó con este mambo de irse a una comuna y vivir el amor libre. Cuando fundó lo de la abadía de Telema, no le fue muy bien, como tampoco le fue del todo bien al movimiento Flower Power. Les aconsejo mucho el No, eso es monólogo verdad que hace también, hay que decirlo también. del movimiento Flower Power. Esto no tiene que ver con tarot ni nada, pero bueno, a mí me gusta mucho la literatura. Hace todo un análisis sobre qué pasó con el Bueno, Flower también todas Power. las comunas, perdón, las columnas Freedom y todas esas cuestiones también vienen de la misma onda puntual y bueno, hay una película que salió hace unos años que también contaba Wisdom, que te hace ver cómo manejaban esas comunas y toda esa historia, que me parece sumamente interesante, más allá del condimento terror, ¿no? Que tiene la película. Sí, sí, Pero sí. Pero es muy interesante ver cómo, podríamos decir que Crowley fue el primer mediático. ¿Sabes que sí? Sí, sí, porque ya salían diarios con los escándalos. De hecho, Mediático de perdón, Italia, de mediático Sicilia, lo echó al el nivel mismo. Silvia Azul. ¿Cómo? Mediático al nivel Silvia Zuller, que entiende los medios y sabe cómo manejarlos y empieza a tirar bombas, digamos, todo el tiempo como para mantener una... Salvando las distancias, sí, sí, sí. A No ver, estoy como te diciendo que decía, Silvita... incluso supo aprovechar los escándalos también con manera de publicidad. Eh, a ver, en esa época victoriana, era una época de represión total. La mujer tenía que estar hasta el cuello, las polleras por los tobillos, ¿no? Y el tipo hablaba de una sexualidad completamente libre, todo eso estaba como incluido en el paquete de Telema, las prácticas telémicas tienen un componente muy fuerte de magia sexual, que de hecho está volcado esto en el tarot de Toti. Particularmente una de las cartas que más alude a esto es el deseo, la lujuria, que al final no hablé de Perdón, eso. voy a traerte dos cartas que también nos van a hacer, pero con una me gustaría viajar hacia lo que no se habla del tarot, que son los arcanos menores. Viste que siempre cuando hablamos de Bien. tarot hablamos de el juicio, la torre, y como que también hay una de arcanos menores, y una que a mí me llama mucho la atención, que ahora te la voy a mostrar, que generalmente en otros tarot se toma como una cuestión de ir hacia atrás, de ir a las infancias, de ocupar nuestro pasado, y creo que le pone el nombre de placer. El Señor del Placer, sí. En realidad, bueno, acá vienen dos cuestiones que me gustaría desmitificar. Una es, Crowley no Dale. le puso todos los nombres a las cartas menores. Él toma, y acá esto me encanta siempre aclararlo, porque si bien es genial el mazo de Tot, el 90% de la estructura, de la lógica y del simbolismo que está volcado en el tarot de Tot, él lo toma de la Golden Dawn. Lo toma particularmente de un documento que circulaba internamente para ese entonces en la Golden Dawn, que Ay, es lo que se llama perdón, el justo Liber. en la mejor parte se tildó, ¿podés repetirlo? Te decía que me gusta mucho aclarar esto y viene muy al caso la pregunta y está bueno, es que el 90% de lo que Crowley vuelca, y el esqueleto y gran parte del relleno del mazo de Tot, sin contar la parte extra telémica que es propia de él, lo toma de la Golden Dawn. Él roba a mano armada no solo el tarot, un montón de otras cuestiones de la Golden Dawn, porque una vez que él rompe relación se pelea con los líderes de ese entonces, comienza a publicar documentos de la orden como si fuesen de autoría suya. O sea, era un plagiador también en muchas cosas, Crowley. Y el Bien, está bueno. 90% de la estructura de lo que es el tarot de Tot lo toma de un documento particular de la Golden Dawn, que es el Liberté. El Liberté es el Ay, documento que en ese sí. entonces era secreto, ¿no? Circulaba para los miembros, ¿no? Él toma de ahí
la mayor parte de la simbología y la estructura del tarot de Thoth. Ahora se lo O puedo sea, mostrar en vos ves PDF. un arcano menor y vas a ver combinación sol, por ejemplo, en esta es Sol Escorpio, ¿no es cierto? Sol El Escorpio, 6 de sí. copas es Sol Escorpio. Bueno, todo eso no lo inventa él, todo eso lo toma de una lógica que es impecable. Ustedes leen el trabajo que se hizo en la Golden Dawn respecto al tarot y lo llevan a otro nivel. Hay un antes y un después de los trabajos de la Golden Dawn respecto al tarot. Para mí, de hecho, es el sistema que principalmente utilizo y me parece que es el más coherente cuando uno lo pone hermanado con la astrología, con el hermetismo en general, ¿no? Con la Kabbalah, con la alquimia. De ahí es donde él toma, salvo las alteraciones. Lo han sabido encastrar bastante bien, a eso apuntás. La pregunta mía, que yo Liberté debe ser uno de los pocos libros que no he leído, porque Después te bueno, no paso puedo el con todo, no puedo con todo, loco. Lo debo tener, pero lo que pasa es que no me he sentado a leerlo, digamos. Pero ¿por qué le pone placer, digamos, y no lo lleva hacia otros lugares como otras tradiciones de la época, que finalmente el 6 de copas está asociado hacia otras cuestiones también positivas, ¿no? Porque el 6 de copas, los 6, yo acá me sale el numerólogo de encima, el 6 es imposible que se tome como un número negativo, digamos. Pero digo, Bien, llama pero es atención otra porque teniendo en numerología cuenta, esa. pero Es teniendo otra en cuenta, numerología. teniendo en cuenta la cuestión sexual de Crowley, que era lo que veníamos hablando, y sumado al placer, ¿por qué esta combinación? Bien, te lo explico. Para entender los arcanos menores del TOT, hay que recurrir a tres cuestiones, le diría. Una es el número de la carta. Y la numerología que utiliza Crowley es la numerología cabalística. Está basada en el árbol de la vida, no en la numerología pitagórica, que es la que generalmente se estudia. Entonces el Sí, 6 toma la otra numerología, dimensión. perdón, la numerología que vos Sí, hablas y a la cual yo también me estoy refiriendo es la numerología que se llama guametría, que no es cualquier exacto. numerología, que es una numerología. Yo también tomo de esa numerología, lo que es la pregunta que te hice, no de la pitagórica, que es la básica. Digo por si alguien quiere buscar guametría y demás, son palabras claves que por ahí les puede ayudar a entender lo que estamos hablando. Sí, Te decía, él toma como mapa principal el árbol de la vida. Y si uno va a este mapa, que es el árbol de la vida, va a observar que la Sefirá 6 es Tiferet, que está en el centro del árbol. Es la Sefirot que de alguna manera equilibra toda la tensión del árbol. Y todos los arcanos menores, del 1 al 10, están relativos a la Sefirot. Entonces todos los 6 van a tener este es en el tarot común que son para que armónicos. lo vean. Acá tienen el árbol Claro, de la vida en copas. Este es el tarot es universal, el Marte. 10 de copas, ¿no? El Ahora 10 te de busco copas, otro que se Marte ve de más Pisces, claro. último decanato de Pisces, Para que sería busco eso. uno que se ve más claro, que es como más árbol de la vida, que es el 10 de oros. 10 eh, de del, pentáculos, y claro. me resulta interesante para que vean la gráfica del árbol de la vida, que creo que todos la deben conocer. Pero el 6 estaría ubicado, 1, 2, 3, el 6 está acá. Ahí, en el centro, exactamente. Justamente es la Sefirot plural, Sefirá singular, es la Sefirá que de alguna manera contiene toda la tensión del árbol y la armoniza, es como la piedra angular del árbol de la vida Tiferet, por lo cual todos los 6 van a tener un significado armónico. Y las copas, principalmente, rigen sobre el plano de lo sensorial y la búsqueda del placer y la satisfacción en la vida. Por lo tanto, Y el por eso, 6 de copas pasa a ser el señor del placer, por ser el punto de equilibrio en el viaje a través del árbol de la vida. Es donde se alcanza cierto grado de placer. Pero también hay una cosa medio existencialista en esto, es que enseguida te va a venir el 7. Y hay una relación, hay un derrotero entre el 5, el 6 y el 7. Ya no se ven aisladas, sino que se ven secuencialmente en algún punto las cartas. Y lo que nos marca, por ejemplo, el 5 es el señor de la pérdida del placer. En el tote es de decepción, que es lo mismo. sí, a ver si lo... Es aquello que uno busca, o aquellas cosas de las cuales uno busca placer, terminan decepcionándonos o terminando de frustrarnos. Entonces uno no ve otra alternativa que resignificar la idea de placer y por eso pasa al 6, que es la comprensión. Exacto.
Clásicamente el nombre completo es el Señor de la Pérdida del Placer. Crowley lo que hizo fue resumir los nombres de las cartas. Y esos nombres que pone, los toma del Liberté. Los toma todos del Liberté, alterando algunos que otro los cambia. Al 7, que es el que vos nombrabas, ya le pone corrupción, es una carta horrorosa. Corrupción. Que en el Liberté ese se llama el Señor del Éxito Ilusorio. Claro, porque tiene que ver Piensa con en el White. Bueno, fíjate qué interesante. Te voy a mostrar el 7 de copas del tarot universal, porque la relación que hace es como que es una relación media loca, ¿cómo decirte? Yo cuando lo utilizo, que lo uso bastante porque me resulta como que son símbolos bastante cercanos, nunca encuentro la carta que tengo que encontrar cuando la estoy buscando, así que estoy haciendo tiempo. Me pasa. Fíjate cómo pone ahí un escorpión y ese escorpión como símbolo, ¿no?, de todo lo sexual que podría llegar a ser como hasta la sexualidad corrupta, ¿no? Ah, esa es Se nos tildó de el esa- 7 de copas. El 7 de copas. Es como una cosa así de sexualidad Venus de corrupta. Pero hay Escorpio. otra carta que me llama mucho la atención y acá nos ponemos un poco porno, porque ya sabrás qué carta voy a mostrar. Ah, Eh, sí. es una carta sumamente explícita para la época incluso en la que se está dibujando. Sí. Sí, hay un enorme falo detrás del diablo. Hay un enorme Atrás, falo detrás. adelante, delante, hasta si somos un poco imaginativos como yo, acá vemos hasta los espermatozoides, ¿no? Como de repente que son las Los próximas personas que cromosomas. van a venir. Claro, es como las próximas personas que vienen y se ve el acto de la Exacto. penetración bastante claro. Sí, ¿sabés a Esto, dónde está esto penetrando acá, esa carta? ¿a Esa dónde, carta a dónde penetra a tenemos? otra carta, al arcano Chan. 18. Ah, Poner el mirá, arcano 18 arriba de esa carta, así como en ya la columna, uno busco. arriba del otro. Ya la busco y vemos la penetración en vivo. El glande del Acá está. diablo culmina en el arcano 18. Así. Esa especie de sol que está llevando el bichito ese, que supuestamente es un escarabajo, es el glande del pene que comienza en el arcano 15. Él relaciona Mirá y vos, ahí da estamos claves viendo. supuestamente sobre ciertas operaciones de magia sexual. Mirá qué interesante porque jamás esto no lo hubiese sacado nunca. Acá están viendo el pene del arcano 15 entero. Lo estamos viendo. Entero. Pero fíjate, pero yo la pregunta que venía, que no es a colación de esto puntualmente, que es muy interesante ver lo simbólico, es que yo siempre tuve, ¿no? Madre Paz, que es que es una visión un poco capitalista del diablo. No porque haya un prurito sexual, porque siempre se habla de la sexualidad, y no porque la sexualidad esté mala, pero, ¿por qué Crowley, la pregunta que hago puntualmente, lleva esto y recorta exclusivamente en un ámbito sexual al diablo? Se me tildó Alejandro, a ver si vuelve en un poco. Nos pusimos un poco pornos con el tema del tarot, pero bueno, Crowley también lo era, así que también puede ser bastante interesante la postura. Excelentísima visión, a ver si se nos fue Alejandro, a ver si entra de vuelta para que podamos que nos pueda explicar esta diferencia que es sumamente interesante. Tarot Crowley, si lo tienen, yo creo que ya le habrán encontrado varias vueltas de un montón de cosas que pueden ser interesantes para que puedan manejar quienes quieran trabajar con el mazo Crowley. Y creo que también da mucha información que va más allá de los simples dibujos que estamos viendo. Quienes no lo tengan, creo que lo mejor que pueden hacer es comprarse uno porque la información que larga es maravillosa. Ahí viene Alejandro de vuelta que nos va a estar explicando maravilloso. Lo que he aprendido en una charla de Tarot Tot es tremendo. A ver, a ver. Estamos en el aire y de esta Acá manera.
Estamos. ¿Me escuchás vos? Sí, te escucho perfectamente. Lo que había estado preguntando, a ver si no lo escuchaste, te lo vuelvo a preguntar, es por qué Crowley lo reporta exclusivamente acá y no a una cuestión materialista como así lo hacen otros mazos. Es que en realidad está implícita la cuestión materialista. A ver, ¿cómo se perpetúa el ser humano en este plano? Perdón, ¿cómo se perpetúa? El ser humano en este plano. Bueno, se perpetúa, O sea, obviamente, seguimos copulando naciendo. y teniendo sexo y reproduciéndose. Exactamente. Él tiene la misma connotación material que cualquier otro mazo, porque en realidad esto es algo que a mí me gusta aclarar también respecto al tarot. No es que hay en un tarot un arquetipo simboliza una cosa y en otro simboliza otra, en otro. Eh, ni siquiera los arcanos mayores se puede decir que son arquetipos. Son mitologemas o señaladores de arquetipos. Un arquetipo no puede ser sintetizado en una imagen, es mucho más amplio. Entonces, uno a veces le da más énfasis, algún autor o artista le da más énfasis hacia un lado o hacia el otro, pero la idea de la materialidad está completamente implícita en este tarot. Uno, por lo que te decía, la reproducción y el sexo están sumamente ligados, sobre todo desde un punto de vista gnóstico, y no, cuando hablo de gnosticismo no hablo del gnosticismo de Samael Aun Weor, eso no es gnosticismo, eso es una paparruchada, perdón si ofendo a alguien. No, vamos a hacer un vivo con eso, pero sí. Bueno, en fin, justamente esta idea del hombre viviendo atrapado en la materia, atrapado y condenado de alguna manera a perpetuarse en esta existencia mediante la reproducción. El diablo es, en cierta forma, la oscuridad y la prisión de la materia, pero es a su vez el facilitador para que podamos trascender la aparente dualidad. Porque el único lugar en el cual podemos de alguna forma reconciliar los aparentes opuestos es en este plano material. Si están familiarizados con el Kybalión y todas esas cosas, una de las leyes dicen que lo similar atrae lo similar. Sí. Pero si nos ponemos a pensar, eso no ocurre acá en el plano material. Acá en el plano material lo que se traen son los opuestos y complementarios. Entonces, de alguna manera, el facilitador de esto es la materia. Es el único lugar donde podemos lograr esta reconciliación de nuestras partes escindidas. Ahora, una pregunta, algo que vos traes y que me resulta sumamente interesante sobre la teoría Crowley. Todas las teorías espirituales o que llevan hacia cierta espiritualidad o que hay una trascendencia. Entonces, si Crowley ya murió físicamente hace rato, ya casi 50 años que murió, ¿dónde está ahora, según su teoría? Mirá, o sea, a mí me parece como demasiado pretencioso hablar con seguridad respecto a algunas cosas. Según su teoría, creo que cada... La pregunta es según su teoría. ¿Cómo? Que la pregunta es, según su teoría, ¿dónde está? Según su teoría se liberó. Se liberó. ¿O es alguna especie de bodhisattva? O sea, que dudo. Me llaman de mi planeta, claro. Se liberó de la... Claro, mi planeta me necesita. Tipo mucho. Claro. Claro, porque a esto que te decía que cada uno con su teoría fue plasmando diferentes cuestiones, o sea, de lo que sucede después. Él al tener toda una teoría tan metafísica, tan esto que decís vos, ¿no? Que venimos acá a este plano material a trabajar ciertas cosas, bueno, según él, ¿a dónde fue a parar? Me hiciste acordar algo que no... Está bueno igual. Está bueno porque en realidad vos sabés que hay una particularidad y es que es como que yo creo que el trabajo y la obra de Crowley en general no gira tanto, a diferencia de las religiones, ¿no? Por ejemplo, en el afterlife, en el qué pasa después, sino que como un buen iniciado, un adepto, podríamos llamarle adepto, no ¿no? Al respecto, se preocupaba mucho más por el aquí y ahora. En el para qué me puede servir, cómo puede esto ser una herramienta evolutiva para mí en el hoy, de manera de que yo llegue a mi lecho de muerte habiendo cumplimentado lo más posible, según sus propias filosofías, mi voluntad. Claro, Él tenía una visión mucho más estoica.
Sí, es sumamente interesante lo que decís porque también lo separa de diferentes teorías que andan dando vuelta y que la gente viste que vive como una nube de pedo, como de colores en toda esta cuestión. Pero si él está hablando de alguna materialidad en el mundo en el que está viviendo, pudo haber dejado un vestigio, digo, yo no lo he leído tanto como vos, por ejemplo, de que puede haber pasado del otro lado para que yo pueda cumplir materialmente lo que pasa. Por eso la pregunta mía es dónde fue a parar o dónde estaría hoy, digamos. Me hiciste acordar, y con esto cierro, porque se nos va a cortar el vivo, una película que se llamaba, creo que Señor Crowley, donde él reencarnaba de vuelta después de muerto a buscar cosas que tenía pendiente. Y es una película La bizarrísima. de Bruce Dickinson. Sí, pero bizarrísima por La de donde la Bruce Dickinson. mires, bizarrísima, Sí, la vi, la vi. pero por donde la mires bizarrísima, ¿no? No hay manera de salvarla la película. Sí, Y sí. bueno, lo terminan liberando y también como alimentando todo esto que veníamos hablando recién de Crowley como una cuestión así media eh, mística, ¿no? Y cosas dando vuelta. Ale, escúchame, nada, me ha encantado. Vamos a repetir esto porque hay un montón de cosas que han quedado dando vueltas. Has aclarado muchísimo. Creo que a mí y a todos, hablo en nombre de Gracias. todos, como dice Homero, diciendo que has aclarado muchísimo el panorama de un montón de cuestiones en Tarot Top, pero también estaría bueno que tiraste muchas puntas, que yo ya las tomé nota de un montón de cosas, que estarían bueno que también que las Claro. aclaremos del ocultismo, digamos, como estas teorías choreadas y cosas así. Y también, ¿por qué no hablar un poco más de Liberté? Que también estaría bueno para mucha gente que estudia tarot de verdad, que por ahí no sabe que eso existe y, por ejemplo, no lo ha leído o no lo ha chusmeado y demás, y que estaría bueno que lo veamos. La verdad que ha sido un placer enorme, Excelente. te quiero agradecer por haberte sumado a esta propuesta, ya te comprometo para la próxima que ya la iremos viendo. La película se llama, creo que Señor Crowley, no me acuerdo bien, ¿eh? Eh, No, es Bodas Químicas, de Chemical Wedding, se llama. Bien, Las bodas químicas. El productor, el coso, es el cantante de Iron Maiden, Bruce Dickinson. sí. Está buenísima, la verdad es divertidísima, es muy Es bizarra, yo bizarra, disfruto muchísimo el cine clase es de bizarro, así muy que canalizada me después de encantó. las 12 de la noche, o sea, mírenla porque al que le gusta, Sí, el pisar después de las 12, sí. al que le gusta lo va a disfrutar mucho. Ale, nada, te dejo un beso enorme, muchas gracias por todo y nos estamos viendo, gracias a la gente que se sumó, mañana estaremos hablando de los portales, así que si se quieren sumar los invito. Nada, chau, chau. Abrazo grande y gracias a vos y a todos los que estuvieron acá escuchando. Dale, chau, chau.